código. Y con ello también recordarles dónde podemos encontrar la información en el campus virtual, recordándoles nuestra promoción aquí en categorías, maestría en educación virtual. Aquí aparece la octava promoción con una ED especial y cuando le damos clic ahí aparecen todos los cursos asociados a la promoción. Entre ellos también se encuentran los recursos administrativos. Y cuando abrimos recursos administrativos, nosotros también podemos ahí ubicar lo que vienen siendo los calendarios y las circulares. En el caso del segundo semestre, aquí le comparto la ubicación para que podamos también mantener la actualización. Actualmente estamos en el proceso del módulo con nuestros profesores. Y creía que eso quería compartirles el día de hoy. Comentarles también que la maestría en educación virtual está difundiendo la información oficial de la Universidad de Nariño, en donde se abren inscripciones al programa de licenciatura en educación básica primaria en modalidad virtual. El proceso se realiza en este semestre de 2026. Así que si tienen personas interesadas en conocer más acerca de esta licenciatura, les invitamos a que puedan compartir la información. Todo el proceso se realiza a través de la universidad, del sistema OCARA, y también tienen opciones las personas de poder participar hasta el 29 de mayo del 2026. Ahí también en nuestras redes sociales encontrarán la información oficial de la Universidad de Nariño, donde se da a conocer las características del programa de la licenciatura, que también es un proceso hermano de la maestría en educación virtual. Finalizo ahí, le doy la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Saludos a todos. Muchas gracias, John. Bueno, entonces a todos y a todas, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de la semana número 3, que es el día de hoy. Bueno, creo que la información también ayer en referencia a la actividad correspondiente para el siguiente martes quedó actualizada en campus. Asimismo, con la información e insumo, el documento de preguntas para que ustedes lo tengan en cuenta para el desarrollo de la actividad y el espacio para que puedan subir la presentación. Entonces, para que puedan ingresar a Campus Virtual y revisar la actualización de la actividad. Invitarlos el día de hoy para que puedan participar de manera activa en referencia pues a la continuación de la presentación que va a realizar el profe Hernán. Entonces, si no hay más particularidades por este espacio por acá, le doy ¿qué es? La palabra al profe Hernán para que podamos iniciar. Profe, bienvenido. Gracias, profe Erika, gracias, ingeniero John, nuevamente con esta promoción especial. Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos a todas y a todos. Vamos a avanzar pues en nuestras conversas, digo yo, acerca de todos estos temas y cosas emergentes que van saliendo. El ingeniero John mencionaba ahora que hacía la presentación de la plataforma del campus, un tema bastante interesante que tiene que ver mucho con nosotros digo, con esta promoción especial, y es la licenciatura en educación básica primaria modalidad virtual. Y tiene que ver mucho con nosotros porque esta promoción, esta corte de la maestría, tiene una particularidad y eso que la hace especial, además de ustedes, es que tenemos un compromiso que es el de generar a través de nuestra investigación, una investigación aplicada, contextualizada y pertinente a el desarrollo de unas pistas precisamente para la licenciatura en educación básica primaria modalidad virtual. Hay que recordar que en este momento ese programa de licenciatura que es absolutamente novedoso, es divergente, que se sale de esos esquemas cuadriculados que muchas veces hacen que las visiones rígidas del currículo, inclusive algunas veces orientadas desde el mismo Ministerio de Educación Nacional, pero en general orientadas por el mismo sistema educativo, encasillen a nuestros estudiantes y les impidan desarrollar todo su potencial. Esta licenciatura está pensada de forma divergente, de tal manera que podamos tener una visión alternativa de los procesos educativos y aquí en esta licenciatura, como en pocos programas,
hemos hecho un énfasis muy grande en eso que yo le llamo las palabras mágicas de la educación, que son la significancia y la pertinencia. Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes, a diferencia de otros programas, no se están concentrando en los centros tradicionales de formación, en las universidades, en los campus, para los que se han en muchos casos construido grandes escenarios, y eso no es que esté mal, sino que para esta circunstancia ellos están concentrados en sus propios territorios, en múltiples realidades, así como inclusive ustedes, muchos de ustedes se encuentran. Pero ustedes ya han transcurrido un proceso de formación en los niveles de pregrado. Ellos son personas que terminaron su bachillerato y están empezando sus programas de formación como docentes, aunque no todos son jóvenes. De hecho, hay una gran parte de nuestros estudiantes de licenciatura que son personas mayores, madres cabeza de familia, madres comunitarias, personas que por distintas razones no habían podido cumplir ese propósito de formarse profesionalmente, a que la sociedad, el establecimiento les había impedido ingresar a la educación superior, generando unas barreras en algunos casos por los costos, los valores, en otros casos por los espacios, porque están ubicados en territorios alejados de los centros en los que normalmente se desarrollan las clases. Entonces, esta licenciatura pues tiene unas particularidades muy grandes, y nosotros aquí en la maestría, como les digo, con esa pertinencia y significancia, vamos a construir desde la investigación que ustedes hacen, unos elementos que les permitan a ellos formarse de la manera más adecuada, adquirir todas las competencias, las habilidades, los desempeños para que puedan ser los mejores agentes de cambio allá en los territorios donde se encuentran. Y todo este proceso por el que ustedes están pasando precisamente está orientado a que puedan ustedes abocar esa tarea de la construcción de estas pistas con todos estos elementos del proceso de formación que la maestría en educación virtual tiene para ustedes. Muchos de ustedes viven de primera mano esa situación de estar alejado de los centros de poder. Nosotros mismos desde la Universidad de Nariño estamos ubicados en zona periférica, en la frontera, y este país que ha sido pero tan centralista que parece que todo se mirara, se pensara y se hiciera solo en Bogotá, a veces no piensa en las regiones. Nosotros, desde la Universidad de Nariño y los que apoyamos la construcción de la propuesta de la licenciatura, pensamos que hay que democratizar el acceso a la educación superior, y este ha sido un mecanismo por excelencia para lograr ese propósito. Y nosotros, ustedes, con sus trabajos de investigación, van a ayudar en ese propósito. Entonces, están en este momento en el segundo semestre nuestros estudiantes, y como los ingresos son anuales, a partir de agosto inician el tercer semestre, pero ingresa la segunda corte, ¿no? En una primera corte ingresaron 140 estudiantes más o menos. En la actualidad, en segundo semestre, hay algo así como 126 estudiantes. En los programas virtuales se caracterizan a nivel de pregrado especialmente por tasas altas de deserción. Nuestra tasa de deserción está muy, pero muy por debajo de los promedios nacionales e internacionales. Tenemos una alta tasa de retención, y por las gestiones que hemos hecho desde la administración de la Facultad de Educación, especialmente desde la decanatura, de los 140 cupos que teníamos para recibir en cada corte, hemos logrado que se aumenten a 200 cupos. Es decir, que para esta tercera corte vamos a recibir a 200 estudiantes. Un reporte que nos dio la Oficina de Control, Admisión y Registro Académico el día de hoy, con corte el día de hoy. Ya tenemos cerca de 240 inscritos. Hay que recordar que las inscripciones son hasta el 27 de mayo, o sea, dentro de 8 días, ahí se cierran las inscripciones.
Entonces todavía hay oportunidad y yo me uno a esas palabras que decía el ingeniero John Timaná para que si ustedes conocen de personas que puedan estar interesadas en desarrollar este programa, pues los animen para que se inscriban a la licenciatura, pueden hacerlo obviamente desde cualquier lugar del país. Recordar que gracias a este gobierno, gobierno del cambio, tenemos matrícula cero, una universidad acreditada con alta calidad, tienen matrícula cero. Y ustedes, queridos maestrantes de la Corte Especial, pues van a colaborar con esa licenciatura generando pues esos productos que son las pistas. Entonces, animarlos a que difundan esta información. Ahí tenemos un banner donde está toda la información, que si ustedes nos ayudan a divulgar en sus redes sociales, les rogaríamos mucho. Si está por ahí, lo tiene ingeniero John, de pronto lo puede poner inclusive por aquí en el Sí, chat ahí lo estoy ubicando, profe. de esta sala. Bien, muchas gracias. Muy bien. Esos serán los anuncios parroquiales del día de hoy. Entonces, bueno, hoy voy a conversar y después espero que ustedes participen. Ustedes saben que a mí me gusta conversar bastante y a veces me extiendo un poquito, pues me van diciendo, profe, me interrumpen en cualquier momento y si quieren intervenir, pues maravilloso. Entonces vamos a iniciar, a iniciar con unas diapositivas con las cuales empezamos ayer a conversar acerca de la atmósfera, como para ir consolidando ese tema. Después vamos a hablar, ya bueno, yo tengo aquí unas diapositivas, Erika, que te voy a pasar, que se llaman la transdisciplinariedad y otra que se llama el tercero incluido y el tercero excluido. Entonces son dos juegos de diapositivas. A ver hasta dónde llegamos con esas diapositivas. Si no, pues ya continuaríamos en la próxima sesión, ¿no? Entonces, espérense, le paso primero estas diapositivas a Erika, que estas no se las había enviado, para que también pues las compartan con todos. Dame un minutico. Proyecto la presentación de ayer, ¿no, profe? ¿Verdad? Sí, sí, ahí ya te Listo. envié las otras dos. Ujú. Sí, la de ayer, por favor. Eso. ¿Dónde estábamos? A ver, creo que un poquito En más. esta diapositiva, profe, evolución de la conciencia. ¿La anterior cuál era? La anterior es esta, profe. Ah, bueno. Ujú. Ahí. Listo. Sí, bueno, entonces aquí habíamos quedado, hicimos la referencia como la geósfera sostenía la biosfera y desde la biosfera, especialmente, miren esto, especialmente los seres humanos construimos la atmósfera. Sin embargo, hay quienes piensan que la atmósfera no es solo una construcción humana, que hay un aporte también en ese nivel de conciencia que van adquiriendo todas las demás especies del planeta, que fundamentalmente es humana, ¿no? Inclusive en el concepto de Gaia, de James Lovelock, y abordado de una manera diferente, pero enfocado a lo mismo, de muchos pueblos ancestrales en todo el mundo, el espíritu mismo de la tierra se convierte pues en una especie de noósfera, ¿no? Y en ese espíritu de la tierra pues están obviamente los seres humanos, pero también el resto de los seres vivos. Diría inclusive que el concepto de Gaia es mucho más inclusivo, más abierto, más complejo que el mismo de la noósfera desarrollado por Taylor de Chardin y por Verdansky. Entonces empezamos con esa concepción. Sigamos. Entonces, una de las cosas más importantes que uno puede encontrar en la teoría de Taylor de Chardin es el concepto de conciencia. Desde la complejidad se ha entendido la conciencia como la forma más evolucionada de energía y esa es una idea fuerza, una afirmación poderosa, el considerar la conciencia como una forma
evolucionada de energía. Alrededor de la conciencia se han tejido muchísimas aseveraciones. Hoy en día la teoría cuántica inclusive ha abordado ese estudio de la conciencia y también desde los sistemas complejos se ha tratado de llegar a entender y comprender qué es eso de la conciencia. Como ustedes podrán imaginarse, uno puede tratar de acercarse a ese concepto complejo desde la espiritualidad, desde la religión, desde la psicología, desde la intelectualidad, desde la biología, desde la física, desde muchísimos aspectos, ¿no? Y la verdad es que todos ellos, pues, todos esos formas de acercarse, que son formas disciplinares, tienen una partecita de la realidad, la comprensión total de este concepto, así como de muchas otras cosas, solo se puede dar en escenarios transdisciplinarios. Y entonces aquí va otra afirmación poderosa, que el método de estudio que nos permite a nosotros acercarnos de manera más certera a la realidad es la transdisciplina. Y la transdisciplina tiene además otra característica muy ligada al desarrollo de los colectivos inteligentes. Cuando hablamos de un colectivo inteligente, estamos hablando de un sistema complejo en el que interactúan varios elementos. Me quedé pensando un momento en la palabra elementos, escogiendo ahí el sustantivo más correcto para que no se malentienda que entendemos el sujeto como un elemento, no como algo así meramente instrumental que forma parte de un conjunto, no, es un elemento complejo, cargado de toda una, con toda una carga muy poderosa a nivel multidimensional, porque tiene una composición física, otra emocional, otra psicológica, espiritual, etcétera. Entonces quiero que me entiendan que cuando hablamos de que se conforma el colectivo inteligente como un sistema complejo que está conformado por elementos, seres vivos, seres humanos. Estamos hablando de un ser humano multidimensional, como diría un maestro de la Universidad de Nariño, que escribió un libro bastante interesante, se llama Desarrollo Humano Multidimensional, así que no recuerdo el nombre exacto, creo que es así, que es el doctor Julián Sabogada, el que ha escrito varias obras y los invito a que lo rastreen por ahí, a los que estén interesados lo lean porque es bastante valioso. Y entonces la conciencia abordada desde estos distintos enfoques ha venido evolucionando y evolucionando desde una energía de una complejidad básica hasta a una complejidad ya mucho más estructurada hoy en día, en una espiral evolutiva, como dice la diapositiva, donde se combina la mente, el pensamiento, la cultura y la misma conciencia planetaria. Entonces, esa conciencia planetaria, producto precisamente de esa evolución de la mente y la cultura, es lo que va construyendo lo que conocemos como noósfera. Siguiente. Bueno, y esto de la noósfera, ¿en dónde se encuentra con el pensamiento complejo? Y traje el pensamiento complejo y lo justifico porque desde un principio se planteó de manera muy intencionada que el abordaje de este seminario de los colectivos inteligentes se hacía precisamente en el marco amplio, deliberatorio de lo que es el pensamiento complejo. Y ubicarnos en el marco del pensamiento complejo implica separarnos de otro tipo de pensamiento, porque si existe el pensamiento complejo o aceptamos la existencia de algo que se llama el pensamiento complejo, es para diferenciarlo precisamente de otras formas de pensamiento. Y la forma de pensamiento que queremos establecer diferencia y marcar distancia es con el pensamiento que hoy es hegemónico, es el pensamiento occidental, que es reduccionista, que es lineal, que es cartesiano
y que surge como el sustento de lo que ustedes conocen como el proyecto de la modernidad, que se acentúa sus raíces por allá en la antigua Grecia, se desarrolla básicamente en la Edad Media con ese salto cualitativo que se dio después de esa época oscura de la Inquisición, que llega pues al Renacimiento y al racionalismo con René Descartes, y con muchas otras personas, con Newton, con Copérnico, con Galilei, que después asientan en una teoría de las ciencias los filósofos alemanes, Heidegger, Kant, y, en fin, todos muchos otros, y que además de construir una epistemología, es decir, una forma de construir conocimiento alrededor del concepto de ciencia, ahí es donde se afianza ese concepto de ciencia y donde surge esa división arbitraria al pensar de muchos, entre ellos Boaventura de Sousa, Manfred Max Neff, el mismo Paulo Freire. Edgar Morin, por supuesto, establece la división innecesaria entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y empiezan a generarse esas parcelaciones y esas divisiones disciplinares, y surge lo que se llama la hiperespecialización, en donde empieza a tratar de entenderse los fenómenos complejos del mundo, así como las estructuras sociales, los colectivos, desde el enfoque de una sola disciplina. Por eso, aquí insisto, es que empezamos a introducir el término transdisciplinar como una necesidad de volver a integrar aquello que nunca debió haber estado separado. ¿Qué cosa? El conocimiento y el abordaje del conocimiento de forma íntegra. Un conocimiento donde quepa la multidimensionalidad del ser humano y donde incorporemos y valoremos la ciencia. Por supuesto, no se reniega de ella, los avances científicos de la biología, la química, la física, las matemáticas y todo, pero que se acepte también que hay conocimientos que no se construyen en esa lógica, pero que son igualmente válidos, que son los conocimientos tradicionales, los conocimientos populares, los conocimientos ancestrales. Sí, Jonathan. Profe y compañeros, buenas tardes. Sino que sería tan amable de darme una idea, o mejor dicho, un ejemplo entre la diferencia del pensamiento complejo y un pensamiento normal como el que se está planteando. No me queda muy claro la idea que nos está compartiendo, profe. Sí, bueno, voy a traer un ejemplo que ya mencioné, pero voy a tratar de desagregarlo un poco más. Según la idea tradicional de la ciencia clásica, la única forma de construir conocimiento, tenga en cuenta muy bien eso, la única forma de construir conocimiento es a través de esa ciencia clásica que está regida por unos principios que se establecen en el método científico. Entonces, usted construye conocimiento a través de la aplicación del método científico. Y el método científico tiene unas características, es decir, es lineal, o sea, que va de un punto a un punto B de forma lineal. Otra característica es precisamente el establecimiento de un tema que ya los amenacé que vamos a tratar, que es el tercero excluido. ¿Qué significa el tercero excluido? El tercero excluido significa que desde ese pensamiento occidental clásico, de la ciencia clásica, mm, las cosas son falsas o son verdaderas. O hay luz o hay oscuridad. Una puerta está abierta o está cerrada. Entonces tiene ese pensamiento así, ¿no? Que está en dos lados, en dos opuestos, y no hay oportunidad para otros. Ese es el principio de tercer excluido, es decir, o está abierta o está cerrada, no hay otra posibilidad. De manera jocosa, algún profesor decía, bueno, una mujer puede estar embarazada o no está embarazada, no puede decir está medio embarazada, eso pues no existe, o está embarazada o no está embarazada. Entonces nos planteaban esa realidad determinista
que es la característica con la que se denomina y a la que se aferra esta ciencia clásica es el determinismo, o está o no está, y no hay ninguna otra posibilidad. Y en eso se basó toda la ciencia clásica para construir y desarrollar sus avances y ha funcionado para explicar muchísimos de los fenómenos del mundo. Muchos de los fenómenos del mundo se explican bajo esa realidad. Sin embargo, desde el pensamiento complejo se dice que eso funciona para muchas cosas, pero no para todas. Entonces hay unas cosas que están en otro nivel de realidad. Entonces ahí introduce otro concepto el pensamiento complejo, que es el de niveles de realidad. Entonces dice, por ejemplo, cuando uno de ustedes es padre de familia y llega y su hijo termina el grado 11 y el hijo se gana una beca para irse a estudiar a una universidad. Bueno, usted está en la región y digamos que se va para Bogotá. Entonces usted tiene que despedir a su hijo porque se va para Bogotá, que gracias a que es muy juicioso, se ganó una beca y se va para estudiar. Entonces usted se siente feliz porque su hijo se va a estudiar, pero al mismo tiempo se siente triste porque su hijo pues ya no va a estar con usted y a usted lo asusta un poco que él se vaya solo, todos los peligros de la gran ciudad, tiene una cierta incertidumbre y está apesadumbrado porque no va a tener la compañía de su hijo. Entonces usted en ese mismo instante está triste, pero está alegre. Entonces, según el principio de la ciencia clásica, no le dice, un momento, ¿usted está triste o está? Tiene que estar en uno de los dos lados. No puede estar triste y alegre al mismo tiempo. La realidad nos dice que sí podemos estarlo. Entonces, el pensamiento complejo interpreta esa realidad del mundo, la acepta y dice que es posible porque hay otro nivel de realidad en el que usted puede, aceptando esa contradicción, encontrar una solución diferente. Bajo los principios de la ciencia clásica, no. Además, la ciencia clásica tiene un método específico de desarrollo de sus teorías. Aquí también otro ejemplo que yo había mencionado, el del Taita Querubín Ketá, indígena del pueblo Cofán, allá en el Putumayo, que definitivamente una de las personas que más conocían de la flora amazónica, pero él no aprendió ese conocimiento siguiendo el método científico clásico de la observación, la comprobación, el laboratorio, la verificación, etcétera. No, él lo aprendió de una forma diferente, en un diálogo espiritual con los ancestros a través de la toma de remedio, de una forma más empírica, en una comunión integral con el espíritu de la selva y aprendió pues los usos de las plantas, su distribución, su aplicación, su forma de propagación, en fin, todo lo que había que saber sobre las plantas y él sabía mucho más que cualquier botánico que hubiera podido tener esas hiperespecializaciones que hablamos, doctorados y eso. Entonces, ¿por qué? Porque acepta que el pensamiento complejo acepta que hay distintas formas de construir conocimiento, mientras la ciencia clásica pues solo acepta un camino. Ese camino es válido, no se niega. Pasa que el pensamiento dice que hay además de ese camino que es válido, hay otros caminos. No sé si ahí ya quedó más claro. Bueno, el Listo. tema pues, no es Sí, fácil, ¿no? Pero por aquí lo vamos a ir desarrollando. No esperaría que de un momento a otro, pues por algo se llama pensamiento complejo, ¿no? Si no sería pensamiento sencillito. El pensamiento claro. complejo Sí, no es fácil asimilarlo de una, pero creo que con estas explicaciones vamos acercándonos, Jonathan. sí, profe. Entonces, la cuestión del pensamiento complejo abarca lo que es la realidad humana, ¿sí? Y todas sus variaciones que se dan en la cotidianidad. Mientras que podríamos llamar el otro como pensamiento científico, que se retoma todo lo que es estructural y lineal. Exactamente, sí, Entonces, señor.
Sí, profe, entonces sí, ya Claro. comprendí la idea porque yo tenía entendido en este caso que todas las estructuras de pensamiento mm, tienen su complejidad dependiendo de la problemática que esté abarcando. Entonces en esa cuestión tenía ese choque de paradigmas. Claro, es que el término complejidad pues adquiere varios significados según lo ubicamos, ¿no? Desde la perspectiva de esas dos palabras, lo complejo unido al pensamiento, adquieren pues esta otra connotación. Cuando le pedían a Edgar Morin, uno de las figuras más ilustres y reconocidas y ubicadas como el creador de esta idea de que es el pensamiento complejo, él recurre a una palabra latina que es complexus, ¿no? Que significa tejido. Tejido es un tejido de elementos que se van construyendo y que son interdependientes y que entre más fino el tejido, pues alcanza a abrazar más cosas y hay muchas más interacciones. Y el pensamiento complejo como, como elemento, como una idea en la que confluyen distintas experiencias humanas, está soportado en varias ciencias, está soportado en la teoría del caos, está soportado en la teoría de cuerdas, está soportado en la cibernética, en la teoría general de sistemas. Principalmente y muchas otras ciencias auxiliares que respaldan este desarrollo del pensamiento. En realidad, la, la complejidad, que es el término más amplio, tiene como dos divisiones, una que es el pensamiento complejo en sí mismo y otra que es las ciencias de la complejidad, donde el pensamiento complejo da pues las orientaciones epistémicas, los principios filosóficos y las ciencias de la complejidad es donde se hacen ya las aplicaciones de esa teoría. Y entonces, desde la complejidad, el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad, la idea es que se pueda asimilar no solo esa dimensión teórica, que es otra diferencia bien importante entre el pensamiento complejo y la ciencia clásica, y es que la ciencia clásica establece, ¿no? unas divisiones entre lo que es teoría y práctica. Entonces, el pensamiento complejo habla de la teorética como un ejercicio donde teoría y práctica se alimentan continuamente. Y el pensamiento complejo tiene tres principios, así lo estableció Edgar Morin. Algunos dicen que más, pero creo que hablan inclusive hasta de siete principios, pero creo que los otros están subsumidos en estos tres, o son derivaciones de ellos, que es el principio logramático, el principio dialógico y el principio de recursividad organizacional. Más adelante los vamos a detallar un poco más. Entonces, en un ejemplo es un aula donde la ciencia, el arte y la espiritualidad se entrelazan, ¿no? Ciencia, arte y espiritualidad, por ejemplo, la ciencia clásica, el arte pues es valorado, dicen el arte pues muy bonito, un poco contemplativo, a veces también dialogante, a veces contestatario, a veces denunciante, pero ahí es una cosa como aparte y se han encargado de establecer las diferencias entre ciencia y arte y mucho más con la espiritualidad. El pensamiento complejo, dice usted, no puede separar el arte de la ciencia y de la espiritualidad. Son expresiones y dimensiones del ser humano, todas válidas y todas nos conforman en integralidad. El separarlas es como dividir la realidad en esas partes. Si usted solo mira la realidad desde la espiritualidad, pues la está viendo en un aspecto que es válido, pero no la está viendo completa. Igualmente, si la mira desde el arte, desde la ciencia. Entonces, la idea del pensamiento complejo es que se puedan integrar todos los elementos que conforman la multidimensionalidad del ser humano. Y para eso, pues, es importante hablar desde la transdisciplina, pero eso tiene una evolución que va desde la visión disciplinar, después falta por lo multidisciplinar, lo pluridisciplinar, llega a lo interdisciplinar y pasa a lo transdisciplinar. Eso puede parecer también un poco enredado, como un trabalenguas,
Pero aquí, a que terminemos esta partecita, tengo unas diapositivas donde trato de explicar las diferencias entre lo que es lo disciplinar, lo multi, lo pluri, lo inter y lo transdisciplinar para que ustedes se lleven una idea más cercana. No vamos a hacer en el transcurso de estas 2 horas, pues todo un curso de pensamiento complejo, pero sí quiero que ustedes se vayan pues con una idea, porque es un término o más que un término, una idea, algunos dicen incluso un paradigma que pues he presentado para argumentar esta visión de los colectivos inteligentes. Entonces, lo menos que podemos hacer es darles a ustedes una idea de qué es lo que estamos diciendo cuando nos referimos a ese tema. El siguiente, Erika, hay una cosa bien importante y bien interesante que es la ética planetaria, que es una de los elementos poderosos del pensamiento complejo. Pensamiento complejo, repito e insisto, es la construcción de principios de la complejidad que después se utilizarán ya en forma práctica las ciencias de la complejidad. Entonces, como el pensamiento complejo lo que hace es esa declaración de principios de la idea de complejidad, la ética ocupa un lugar predominante. Y es el respeto a ese fenómeno trascendental de la vida, del etos humano hacia lo vivo. Por eso, en esta idea del pensamiento complejo, está muy fuertemente arraigado el elemento que es alternativo a la visión antropocéntrica del mundo, que es una visión biocéntrica, donde el ser humano, con esa responsabilidad de su conciencia evolucionada, se integra a las demás formas de vida de nuestro ecosistema planetario, a esta nave espacial que nos lleva a viajar por el universo, como decía Carl Sagan, que lo mencionaron el día de ayer. Carl Sagan tenía esa afirmación bonita, ¿no? De que el planeta Tierra es esa nave espacial que nos lleva pues a viajar por el universo. Espérense que me entró aquí una llamada, me desconecto. Entonces, el pensamiento complejo tiene a la ética en un lugar primordial y por eso lo traigo a colación, porque vamos a tener que recurrir a él más adelante. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque la otra forma de pensamiento, que es ese pensamiento clásico que hoy es hegemónico, que sustenta todo un estilo de vida occidental, pues tiene otro tipo de ética, ¿no? La ética humana, del hombre en el centro de las cosas y por encima de todo. Algo mencionamos incluso ayer, haciendo énfasis incluso en que la religión ha ayudado a consolidar esta idea de ese hombre en el centro de todo, que es producto de la creación, que Dios le dio autoridad para que usara todos los recursos del planeta. Y esta ética es diferente, no es ética humana. Miren que esta forma de pensamiento de la ciencia clásica y esta forma de construir conocimiento, que es esa epistemología de la racionalidad, estableció como o se permeó más bien en todos los aspectos de vida de la civilización humana, es decir, esta epistemología, es decir, esta forma de construir conocimiento basada en esos principios del método científico, de la comprobación, de la separación del objeto del sujeto, como decía Descartes, de la red extensa, de la división entre el sujeto que conoce y el objeto susceptible de ser conocido. Todo eso estableció las características de este mundo occidental, donde el ideal de vida es el individuo. Es una sociedad absolutamente individualista y está sustentada esa característica de la individualidad precisamente en esa división que se hizo en forma epistemológica entre el sujeto que conoce y el objeto susceptible de ser conocido, es decir, entre el hombre y la naturaleza. Se construyó una fractura, un rompimiento, una división
que hoy sigue gobernando todos los aspectos de la vida humana, de la civilización humana en el planeta Tierra. Y eso derivó en características ideológicas, políticas, económicas y culturales. En lo político, derivó en unas formas de gobierno, en lo ideológico también, en la expansión de unas formas de gobierno, de capitalismo hacia formas de imperialismo. Derivó en lo económico precisamente en el capitalismo como sustento y derivó en lo cultural y en lo social a un ideal de vida basado en el éxito individual, que se conoce como bienestar. El bienestar es esa idea que sustenta esa forma de pensamiento de la ciencia clásica. Entonces, dirán, ¿qué tiene que ver el racionalismo que dio origen a la ciencia clásica con el bienestar? Pues tiene que ver todo. Es lo que le da sustento precisamente a esa forma de entender la vida, de entender el mundo. Es una cosmología. Y está precisamente sustentada en esa división que hizo el racionalismo entre el sujeto y el objeto. Ahí podríamos detenernos mucho tiempo. Sin embargo, hay formas alternativas. El pensamiento complejo sustenta una visión más integral, holística y heurística, que dice que contra el bienestar tenemos, que es individual. Alguno me dirá, bueno, es que hay unos bienestares colectivos. Sí, pero la estructura de la sociedad lo premia a ustedes como individuo. Entonces, si usted tiene éxito en la vida, si usted está por encima de los demás, si toda la estructura, incluso las estructuras escolares, están pensadas en éxitos individuales, el alumno que saca la mejor nota, el alumno que tiene los mejores desempeños es al que se le da una beca, que se le permite salir de acá, de este territorio, irse a otro lado, porque lo del otro lado es mejor que lo que usted tiene acá. Es como un premio desarraigarlo y llevárselo para otro lado. Ese es el éxito individual. En cambio, la otra idea, que es el éxito colectivo, no está basada en el bienestar, sino en el bien vivir. Entonces, en contraposición a la lógica racionalista de la ciencia clásica del pensamiento hegemónico occidental, que plantea el pensamiento complejo, es el bien vivir como objetivo supremo del ser humano, pero el bien vivir es un bien vivir en comunidad, es comunitario fundamentalmente. Ya en la hermana República del Ecuador, de una forma bastante interesante, bastante bonita, cuando había unos gobiernos alternativos, no como el de ahora, que nos subió los aranceles como respuesta política a una figuración que tiene nuestro país en el contexto internacional, pero en otra época donde habían otros gobernantes, hicieron una nueva constitución donde el paradigma fundamental es el bien vivir. La Constitución ecuatoriana se habla y lo llevan el bien vivir, que entre otras cosas es producto de ideas de los pueblos ancestrales de aquí de América, muchos andinos y de otras partes de Colombia y de otras partes del mundo, pueblos ancestrales alrededor de todo el mundo, tienen esa idea del bien vivir, ¿no? Del pensar comunitario, en contraposición a ese pensamiento occidental que es individual, individualista. Entonces, esta es una ética, pero una ética planetaria, no es una ética individual. Esa es la diferencia. Siguiente. Y aquí, pues, esta sabiduría ancestral es la que alimenta esa nueva conciencia planetaria, las cosmovisiones, pues, de muchos pueblos. Aquí mencioné algunos que son aquí cercanos a esta zona suroccidente, pero sabemos que incluso aquí en el grupo, pues, hay integrantes de pueblos ancestrales de otros lugares de la Amazonía. Y ahí están pues otros conceptos que soportan esto de la noósfera en esa visión alternativa, la Pachamama, el Taurco, que es ese diálogo ritual con la tierra. Acá pues en Nariño tenemos los Eperaras Apiadara, Pastos, Quillacingos, Ingas, Kamsá, que es de aquí cercanos en el Putumayo, los Nasa, en distintos lugares del país, especialmente acá en el Cauca, etcétera. Siguiente.
Y aquí está el ejemplo que yo les planteaba del Taita Querubín-Cutá, la noósfera viviva, la conexión con la conciencia universal a través del Yaher, el remedio, y lo que plantea Barasav Nicolescu, científico vivo todavía, que son los niveles de realidad y el tercero incluido, que les voy a explicar a continuación. Siguiente. Y la memoria biocultural, de esto fue de lo que hablamos al principio cuando hablábamos del ADN. Entonces, estos saberes ancestrales, tradicionales, de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de comunidades populares, se construyen como en ese hipocampo de la humanidad. Ahí es donde nosotros almacenamos sabiduría, sabiduría, ¿no? Ustedes recuerdan esa diferencia que a mí me gusta hacer, bueno, hay otras formas de entender, algunos dirán que conocimiento también es sabiduría en otras dimensiones, pero así como yo la explico y la argumento, tiene esas características, ¿no? Esa es la forma en que a mí me gusta explicarla. Hay otros que explicarán el saber de otra manera y será igual de válido o más válido, pero yo la hago desde este rincón este rincón de la educación, este rincón de mi rol como profesor, de transformar el conocimiento en sabiduría cuando usted lo puede compartir, me parece inclusive más poético, más romántico, si usted lo dice, sin descartar que el concepto de sabiduría pueda tener otras acepciones y otras consideraciones y otras reflexiones desde otras perspectivas. Vea, yo se los planteo así y se los comparto así. Ustedes ya verán si lo asumen o cómo lo quieren asumir. En todo caso, estos saberes tradicionales, la afirmación es que se convierten en esa especie de cerebro, ¿no? Ese cerebro que nos permite interactuar en lo que significa el hipocampo para el cerebro, en el ser humano, de cómo nosotros interpretamos la realidad gracias al hipocampo en el planeta entero, en esa noósfera, esa memoria biocultural se convierte precisamente en el hipocampo de la humanidad, de todos esos saberes que hemos ido construyendo a lo largo de la historia en nuestro proceso evolutivo de adaptación a esas condiciones variantes que nos ha presentado nuestro querido planeta Tierra. Siguiente. Entonces, ¿qué nos dice Morín? Que es el que retoma las ideas de Verdansky y de Teilhard de Chardin. Morín plantea la noósfera porque Morín se aproximó a esos conceptos años después y los reinterpretó y, digamos, los adaptó a la visión de la complejidad. Entiende la noósfera entonces Morín como un ecosistema cognitivo de ideas, mitos y símbolos. Aquí a nivel de Colombia, otra persona que desarrolló esta forma de comprender el mundo es un filósofo considerado uno de los precursores del ambientalismo fuerte en Colombia, que es el maestro Augusto Ángel. ¿Cómo es que se llama? Augusto Ángel Maya. Augusto Ángel Maya, un profesor de la Universidad Nacional. Él principalmente trabajaba, creo que en la Universidad Nacional sede Manizales, pero es un referente a nivel internacional de lo que se podría considerar la nueva epistemología ambiental latinoamericana, en donde él, a su manera, y sin ser el seguidor de Morín, ni considerarse netamente un complejólogo, pero llegaba a estas mismas ideas de la noósfera, entendida como un sistema cognitivo superlativo que desborda lo individual, va hacia lo colectivo, en donde las ideas, los mitos y los símbolos son el sustento fundamental de la civilización. Y entonces nosotros, como profesores en red, en ese colectivo inteligente, con la tarea de transformar lo que la ciencia clásica denomina errores o datos divergentes en aprendizajes. Adelante. Las ciencias de la complejidad, les decía, diferenciándose un poco del pensamiento complejo, aquí hay varios autores, está Ilya Prigogine, está el señor Kaufman, ellos, premios Nobel ambos, hablaban de los procesos de autoorganización, de la entropía y de la negaentropía, lo contrario a la entropía.
Y esto cómo se aplica a nuestra realidad de los colectivos inteligentes. Nosotros podemos convertir nuestra escuela en un colectivo inteligente y desde esta perspectiva, la escuela es un sistema abierto. Les decía que un sistema abierto es aquel que recibe intercambios de materia, energía e información y que genera orden desde el caos. Entonces, nuestra tarea es convertir nuestros espacios escolares en unos sistemas que son unos colectivos inteligentes, en unos sistemas que puedan generar orden desde el caos. Siguiente. Ah, véalo, aquí está el Augusto Ángel Maya, yo sí decía. Es el que convierte la cultura como emergencia evolutiva, símbolos. Él tiene un libro, varios libros. Uno que se llama El Retorno de Ícaro, se lo recomiendo. Él en internet tiene una página, la familia tiene todos sus documentos de descarga libre. Su deseo era crear una fundación y todos sus libros, artículos, que son bastantes y de muy variados temas, están de descarga libre. Entonces pueden buscar Augusto Ángel Maya, Fundación Augusto Ángel Maya, y pueden descargarse el material que tiene el maestro. Y recomiendo El Retorno de Ícaro especialmente. Siguiente. Está la teoría de cuerdas, les decía, es otra de las grandes ciencias que respalda la complejidad, entendiendo el cosmos como una vibración armónica, una resonancia entre materia, vida y mente. Siguiente, la inteligencia artificial, teníamos que traerla aquí a conversar. Y la noósfera artificial, ¿no? La inteligencia artificial crea su propia noósfera que interactúa con esa noósfera que creamos los humanos, que tiene puntos de encuentro y también puntos donde se separa. Hay esos riesgos que nos plantea la inteligencia artificial, que los mencionamos ayer, de la doble opacidad, de poco de términos que surgieron. Y además de tener esa entropía simbólica, tiene el potencial negentrópico, que es lo contrario a la entropía. Recuerden esa tercera ley de la termodinámica, donde siempre hay en todos los sistemas una energía residual que se pierde por los procesos y que entendida no tanto desde la física, sino desde los sistemas sociales, podía interpretarse la entropía como aquellos datos emergentes y caóticos que se salen de los estándares, comportamientos aleatorios que en la medida en que los sistemas se van volviendo más complejos, se van presentando producto de que hay más interacciones entre los elementos y que hay más elementos dentro de los sistemas. Siempre se presentan situaciones aleatorias que hacen que el sistema pues derive en últimas hacia el caos, ¿no? Entonces, un sistema entre más complejo, más posibilidades tiene de derivar al caos precisamente por la entropía. Y la negentropía es lo contrario, es cerrarse a la posibilidad del caos y mantener un orden, pero ese orden no permite evolución, porque lo que genera evolución es la entropía, porque esas divergencias son las que obligan al sistema a estarse adaptando continuamente como una reacción en el proceso que se llama autoorganización para tratar de mantener el sistema en equilibrio. Entonces, ese tratar de mantener el sistema en equilibrio con el desequilibrio que genera la entropía es lo que genera evolución. Pero lo negantrópico es que como el sistema no tiene que estarse adaptando, se da eso que ayer mencionábamos, la esclerosis epistémica. O sea, la negentropía es que no hay desviaciones, todo queda en el mismo nivel. Entonces, pues se cierra la posibilidad de evolución, se cierra la posibilidad de la creatividad, de todos aquellos aspectos que son divergentes y que nos generan en realidad las posibilidades de crecimiento como especie. Nosotros los seres humanos hemos logrado, entre comillas, dominar el planeta Tierra precisamente por la gran cantidad de divergencias y la capacidad de adaptación que hemos tenido, precisamente por la entropía. Si tuviéramos más negentropía que entropía, nos hubiéramos vuelto más rígidos. Y saben que los que sobreviven no son ni los más fuertes, ni los más rápidos,
ni los más veloces, son los que sobreviven como especie. La naturaleza lo ha demostrado, es aquellas especies que logran adaptarse más y más rápido a situaciones cambiantes del ambiente, y eso pues lo da la entropía. Siguiente. Entonces, la escuela es un laboratorio de la noósfera. El aula se convierte en un nodo de esa conciencia colectiva y se puede evidenciar a través de proyectos interdisciplinarios, proyectos ambientales escolares, las prácticas pedagógicas, los grupos de investigación. Siguiente. Interdisciplinarios, decía ahí, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué en la realidad nosotros en este momento trabajamos es con la interdisciplina, aunque la aspiración es trabajar con la transdisciplina, pero en este momento la transdisciplina, en las condiciones actuales de nuestra civilización, es una utopía, que no por ser una utopía debemos dejar de tratar de alcanzarla, por el contrario, de eso se tratan precisamente las utopías. Y entonces la educación virtual como una noósfera digital, el aprendizaje en red como extensión de la mente colectiva, una aplicación de esto, las coautorías virtuales, lo que ustedes hacen, las wikis colaborativas, una expresión de esa inteligencia colectiva en la noósfera digital. Siguiente, el grupo PIFIL, yo lo pongo como referencia, es un grupo de investigación. El grupo ETIC también, por supuesto, forma parte podría ser un ejemplo, es una inteligencia colectiva transdisciplinar, distintas personas con distintos saberes, con distintos enfoques, pero con objetivos comunes que logran de manera abierta, generosa, superar las barreras epistémicas que se generan en cada una de las disciplinas a través de muchas cosas, del lenguaje, de los principios, decir cómo desde la ciencia clásica se construyen esas barreras epistemológicas. Fue como una necesidad de protección y de separación de los logros que se conseguían como disciplina, incluso construían su propio lenguaje, su propia jerga. Por eso entre abogados se entienden entre abogados porque hablan el mismo idioma, pero si hablan con un ingeniero civil que les empieza a hablar en otros términos de resistencias, de vigas, de otras cosas, pues no le entienden, así como el ingeniero no le entiende, por ejemplo, al profesor cuando hablamos de los temas, de la neurodidáctica, de la pedagogía inclusiva, bueno, de tantas cosas que podemos hablar los profesores, que tenemos también nuestras propias barreras epistemológicas que se expresan pues de distintas maneras. Entonces, lo disciplinar, que es método y es objeto al mismo tiempo, requiere generosidad y mente abierta para superar las barreras epistémicas que se han construido a lo largo del tiempo en cada una de las disciplinas y de las ciencias. Siguiente. Entonces, los colectivos inteligentes, el mensaje es que deben ser transdisciplinares, ¿no? Aspirar a ser transdisciplinares, aunque en realidad mi opinión es que aunque lleguemos a ser interdisciplinares sería muy bueno. Entonces aquí esta ética planetaria de las que les decía, combina que es la tecnosfera, la noosfera, la biosfera, esa noosfera artificial, de la inteligencia artificial. Y ahora hablamos en ese artículo que les compartía de los inforks, ¿se acuerdan? Una teoría ya de la información que habría que incorporarla y adaptarla a estas presentaciones. Siguiente. La conclusión, dice Edgar Morin, pensar la noósfera es religar razón y sabiduría, ciencia y espíritu, humanidad y tierra. Morin en el 2011 decía, la humanidad apenas empieza a reconocerse como comunidad de destino. Listo. Hasta aquí tenemos una primera parte. Comentarios acerca de esta primera parte antes de que hablemos entremos a definir conceptos de disciplina, pluri, inter y transdisciplinaridad. ¿Seguimos entonces? Vale, muchas gracias. Bueno, les voy a pedir 3 minuticos, denme un chancecito, mientras eso, Erika me va poniendo esas diapositivas de transdisciplinaridad. Listo, profe, ya las voy proyectando. Ya Profe, volví. gracias. Profe, quería consultarle, estoy también trabajando en el tema de investigación y ahorita que vi la presentación, un concepto del cual he leído, pero me gustaría su interpretación, y es el de comunidad destino.
que hace referencia también Morín. Sí, ya, ¿qué dice Edgar Morin, no? Nosotros nos hemos pensado en esa vigencia que ha tenido el pensamiento hegemónico de Occidente, que es un pensamiento fundamentado especialmente en el éxito individual. No nos hemos visualizado como el colectivo que somos, como humanidad. Entonces, la invitación es a pensarnos como humanidad, a superar esa visión individualista a la que nos llevó esta idea de separación entre hombre y naturaleza, y que incluso lo plantea en un documento que escribió Edgar Morin que se llama Madre Tierra. Dice que si no logramos pensarnos como comunidad, como comunidad destino, como un sistema interdependiente, pues las posibilidades de supervivencia del ser humano en el planeta Tierra se reducen. La única solución es pensarnos como comunidad destino. Entonces es eh, superar esa visión individualista, superar la idea de bienestar, abrazar la idea del bien vivir y pensar de forma comunitaria. Ese es como lo que plantea Edgar Morin. Y la idea de los colectivos inteligentes, pues va precisamente en ese mismo sentido, ¿no? De poder respaldar y apoyarnos y unirnos en función de objetivos. Yo sigo insistiendo que un colectivo de inteligente es un sistema complejo, adaptativo, autoeco-organizado, según los elementos pues, que hemos compartido, ¿no? Todos, una característica de los sistemas, ustedes recuerdan, es que tienen un objetivo, una función, una razón de ser. Entonces, el colectivo inteligente se estructura pues alrededor de un objetivo. Y nosotros los que somos profesores, por ejemplo, en nuestras aulas de clase, con nuestros estudiantes, si queremos conformar un colectivo inteligente, en este caso, por ejemplo, mediado por la virtualidad, pues lo primero es tener claro cuál es el objetivo que perseguimos como sistema. En nuestro caso, todos ustedes, los integrantes de esta corte especial, tienen pues, el objetivo, además del desarrollo de sus proyectos de vida personales. Tenemos un objetivo como corte, que es la construcción de unos insumos fundamentales a través de procesos investigativos para la colaboración con la licenciatura en educación básica, modalidad virtual, a través de la elaboración pues, de las respectivas pistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos una comunidad destino, que es nuestro propio proceso de formación, y es las personas que van a beneficiarse de su producción, de su trabajo, de su investigación en la licenciatura en educación básica, modalidad virtual. En últimas, el beneficio de ellos desde el punto de vista de que todo está interconectado, el beneficio de ellos es beneficio nuestro y beneficio de toda la humanidad. Esa es la comunidad destino. Bueno, muchas gracias, muy bien. Entonces, vamos a ver todo esto de la transdisciplinaridad. Lo han abordado distintas personas, investigadores, intelectuales y académicos alrededor del mundo y desde distintas perspectivas. Nosotros lo vamos a abordar en esta ocasión desde la perspectiva de Barasav Nicolescu. Lideró un proceso por allá en los años, que sería finales de los años 70, llegando a los años 80, en el primer Congreso Internacional de la Transdisciplinariedad, y se reunieron y elaboraron incluso algo que se llamó el Manifiesto de la Transdisciplinariedad, y se basaron mucho en un trabajo que hizo Balazar Nicolescu, un librito que le recomiendo muchísimo leer, que es precisamente el Tratado de la Transdisciplinariedad. Entonces, desde esa perspectiva, porque la transdisciplinariedad es uno de los aportes y soportes fundamentales
del pensamiento complejo y de los colectivos inteligentes funcionan, pero si no es a través de ideas transdisciplinarias, pues no podrían llegar a ser lo que nosotros aspiramos. Entonces, desde esta línea es que vamos a abordar a la transdisciplinariedad. Siguiente. Entonces, empezamos con lo que es la disciplinariedad. La disciplinariedad es monodisciplina, es decir, es una disciplina que representa la especialización, pero en aislamiento, ¿no? Tenemos alguna de las ciencias, por ejemplo, la historia, entonces abordar el conocimiento de los fenómenos del mundo solo desde la historia, pues nos da una perspectiva importante, pero parcial. Si la abordamos desde la física, la comprensión del mundo nos da una idea importante, interesante. Muchos desarrollos de la humanidad del pensamiento se han hecho desde esa esquina, pero también es una visión parcial. Todo ese enfoque monodisciplinar representa especialización, pero una especialización en aislamiento. El ejemplo que está aquí en la diapositiva dice: una persona puede estudiar biología y entenderla bien sin necesidad de tener conocimientos de física o de psicología. El que se dedica a estudiar biología, pues entenderá el mundo desde la biología, y eso no es que esté mal. Lo malo es negarse o no aceptar que hay otras comprensiones y que nuestra comprensión del mundo no es total, sino que está limitada o se circunscribe pues a esos conocimientos que nosotros tenemos. No se pretende pues que todos conozcamos de todo, ¿no? Es casi que imposible. Se han dado pues casos muy particulares en la historia de la humanidad, especialmente los antiguos. Parece que tenían algunos científicos intelectuales antiguos más predisposición a entender el mundo o a comprender el mundo e investigar el mundo desde distintas fronteras, ¿no? Es conocido el caso de personajes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, pintor, escultor, matemático, ¿no? Filósofo, inventor, tenía múltiples y variadas habilidades y conocimientos que permitía seguramente tener una visión más integral o más cercanos acá a nuestra historia de Colombia. Está el famoso Sabio Caldas, ¿no? Que lideró pues el proceso de la expedición botánica, pero también era matemático, escritor, político, filósofo, en fin, tenían distintas formas de acercarse a ese concepto amplio que es el conocimiento. Entonces, la disciplina creo que es más fácil entenderla para todos porque es el campo en el que nos movemos. Ahí están los geógrafos también, dice Giovanni, claro. Los geógrafos son los más singulares. Están cercanos a la historia, cercanos a la geología y cercanos también a otro conjunto de ciencias que les dan pues unas particularidades. Algunos incluso ya no les gustan que los ubiquen a la geografía en las ciencias sociales, les gusta más sentirse en las ciencias naturales porque se vuelven expertos en manejo de dispositivos tecnológicos, GPS, sistemas de información geográfica y esas cosas. Pero bueno, entonces el mundo entendido desde la disciplinaridad ha sido la generalidad. Así es como en los últimos 200 o 300 años la humanidad ha cabalgado en los lomos de la ciencia disciplinaria, y esa ciencia disciplinaria nos llevó al lugar donde nosotros estamos para bien y para mal. Esa ciencia disciplinaria enfocada en lo que tenía que enfocarse se consideraba neutra. Y hablamos de la neutralidad. Consideraba que no tenía necesidad de dialogar con otros aspectos de la esencia humana. Esa ciencia disciplinaria decía: pues yo no tengo que ver nada con política, no tengo que ver nada con filosofía, no tengo que ver nada con ética, no tengo que ver nada con lo social, cuando estaban en lo natural.
y cuando estaban en lo social decían no tengo que ver nada con lo natural. Bajo esta lógica de esta ciencia disciplinaria, se creó, por ejemplo, Proyecto Manhattan, sobrevolaba sobre los cielos del Pacífico un avión que se llamaba el Enola Gay, que desató el caos nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, cuando cuestionaron a estos científicos, no, es que nosotros nos dedicamos fue a investigar, esto es ciencia nomás, esto es física, la fisión del átomo. Pues no, la ciencia no es neutra, la ciencia, ninguna ciencia es neutra, está cargada de toda la subjetividad de las personas, de sus creadores. Ayer hablábamos algo de eso cuando mencionamos el concepto de la doble opacidad de la inteligencia artificial, del machine learning, del big data y esas cosas. Esto es lo mismo. Entonces, la disciplinariedad, acercarse a conocer la realidad desde una perspectiva limitada por las barreras epistemológicas que han construido las ciencias a lo largo de la historia. Siguiente. Pues viene lo multidisciplinar. Bueno, aquí hay un juego de palabras. Algunos dicen, bueno, lo multi, lo pluri son lo mismo, tal vez incluso muy parecido a lo interdisciplinar, pero según, insisto, la clasificación que hace eh, Barasab, Basarab Nicolescu, las diferencias. Y dice que lo multidisciplinario es cuando se puede estudiar o hay un objeto de estudio que se aborda simultánea y secuencialmente por más de un área del conocimiento, pero sin hacer conexiones entre las distintas áreas. Entonces hay un problema. Por ejemplo, hay un problema de contaminación por residuos sólidos. Entonces, ahí lo abordan ese problema, por un lado la química, por el otro lado la física, por el otro lado las matemáticas, por el otro lado las ciencias sociales. A ver qué me pregunta Javier aquí, dice multidisciplinariedad. Ah, multidisciplinaridad. Ah, o multidisciplinariedad. Ole, muy buena pregunta, no sé. Multidisciplinar. Yo diría que me comí una E. Me suena más multidisciplinariedad. Transdisciplinariedad. Falta una E. Una E falta, sí, sí, sí. Gracias. Ahí es una multidisciplinariedad. Aunque me deja pensando, no sé si la otra forma también sea válida. Habrá que preguntarle al doctor Roberto Ramírez, el seguro nos saca de esa inquietud, pero bueno, voy a averiguar. Gracias. A ver, cierro esta. Entonces, la pluridisciplinaria. Ah, no, pero a ver, regrésate un momentico. Ya te pasaste estábamos en la multi, ¿no? Está en la multidisciplinariedad. Entonces, varias áreas o varias disciplinas o varias ciencias abordan un objeto de estudio, puede ser un problema social o natural, pero están cada quien desde sus propias competencias, desde sus propios conocimientos. Entonces no entran a interactuar para la resolución del problema, sino que lo explican varias ciencias desde sus propias barreras epistémicas sin necesidad de que haya cooperación. Por otro lado, ya la pluridisciplinaridad, esa es la diferencia que establece Nicolescu. Siguiente. Podríamos decir que es un paso más adelante de la multidisciplinariedad, que significa que ya hay una cooperación entre las disciplinas, pero se da, dice, sin coordinación. Y generalmente se da entre esas dos grandes áreas que arbitrariamente, en las que arbitrariamente se ha dividido la ciencia, como decíamos. Esa crítica la hace de una manera muy bella, muy interesante, la hace Boaventura de Sousa, ¿no? Establece que es anárquica la forma como se ha dividido ciencias naturales y ciencias sociales. A ver qué dice Melissa. Ambas son correctas. Ah, ya, sí. Varía según el país. Multidisciplina, la forma y más multidisciplinariedad, sí, nos suena más bonito a nosotros, porque multidisciplinariedad es la variante utilizada en España. Ambos conceptos. Ah, bueno. Vale, muchas gracias. Sí, entonces quedamos
Ah, porque aquí también está escrito así, pluridisciplinaridad, ¿sí, no? Bueno, entonces sabemos que ambas valen. Muchas gracias. Entonces, la diferencia entre la multidisciplinaridad es que explican un objeto, un problema, un objeto de estudio, un área de investigación, desde sus distintas disciplinas, pero sin entrar en colaboración. La pluridisciplinariedad, sí hay una coordinación, pero se da dentro de una de las grandes áreas, ya sea se da los de las ciencias naturales o ciencias experimentales o ciencias duras inclusive que las llaman, y por otro lado las ciencias sociales o ciencias humanas o ciencias blandas las llaman algunos también. Entonces, si hay un objeto de estudio que es allá entre las ciencias naturales, entonces se reúne la física, la química, la biología y las matemáticas para atender un asunto. Pues si hay un problema por acá, entonces reúne la psicología, la sociología, la historia, la geografía, qué sé yo, para atender otro asunto, ¿no? Entonces son la combinación de varias disciplinas, pero dentro de algunos de esos dos grandes campos. Sí, Javier, adelante. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues aquí tengo como una, no sé, usted me dirá, pues mi análisis que estoy aquí tratando como de encontrar, pues desde hace rato usted mostró de la memoria biocultural, de la sabiduría ancestral y la conciencia planetaria, ¿no? Sí, señor. Pero ahora, pues, yo vengo escuchando desde esa expedición que hubo, la botánica que usted habla, donde en esos tiempos, pues yo me voy a ubicar aquí al contexto cultural. Resulta que, pues, aquí también nuestros ancestros, pues, también tenían muchos conocimientos y expertos en la medicina, expertos en la parte de astronomía o de la etnoastronomía para guiarse desde el calendario ecológico. Y no sé dónde ubicar a estos conocimientos, si va de entre la disciplinariedad, desde la multidisciplinariedad o desde la pluridisciplinariedad, porque en ese entonces, pues la educación ancestral, no hay ni los ciclos de formación, no hay ni primaria, ni secundaria, ni las universidades, pero hay un conocimiento profundo y pues la experticia de ellos era precisamente exacto. Y, por ejemplo, las matemáticas o la etnomatemática eran tan exactas también que no había necesidad de utilizar esas medidas que del uso del metro y de todo, pero unas construcciones exactas. Y yo creo que es como reconocer ese conocimiento de nuestros antepasados. Y mirando esos tres conceptos, que yo solamente, o sea, de la multidisciplinariedad, pues me habían explicado que también era lo mismo que la pluridisciplinariedad, pero ahorita vengo ya a entender de que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ubicarían ellos? O sea, desde la parte de nuestros antepasados o a inclusive ahí todavía existen, que hay un manejo preciso. Usted hace rato hablaba también de la ciencia exacta o de la ciencia clásica, que ahorita se desprende de todo ya con ese pensamiento complejo y por lo tanto veo ya, entiendo en este momento que hay una revitalización muy importante que ya se desprende estos conocimientos de la parte ancestral o esos pensamientos emergentes o las narrativas emergentes o las originarias. Entonces, ¿dónde, desde su perspectiva, dónde usted ubicaría a ellos? ¿La pluri, multi o disciplinar? ¿Sí? Porque ejemplos vienen, yo vengo leyendo los ejemplos que usted colocaba y pues yo dije, pero entonces, ¿dónde quedarían ellos como expertos, pensadores? Porque yo no puedo decir de que pues que anteriormente sí era concebido de que no pensaban, sí eran salvajes, pero como ya los tiempos vienen ya
transformándose y ya lo reconocen esa importancia. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que usted hace desde su posición, ¿no? Como conocedor de todo este proceso que usted viene compartiendo, que sí me llama la atención porque a mí me rompe todos los esquemas, sobre todo esos paradigmas que uno venía manejando y ahora pues yo voy como que pues con un pensamiento diferente, ubicándose también desde todas las perspectivas. Entonces, quisiera que usted me compartiera desde su punto de vista sobre lo que estoy contando desde desde el pensamiento ancestral, porque hay existencia de nuestros antepasados que también eran expertos en todo, ¿sí? Entonces ahí le paso como este interrogante a usted, profe. Javier, muchísimas gracias, ¿no? Pues qué maravilla, das una oportunidad para contar varias cosas. Te agradezco mucho esa intervención, esa reflexión que propones. Ahí utilizaste un término de revitalización. Me acordé de un trabajo que hicimos acerca de la revitalización de la madre tierra, que es un conjunto de experiencias que si hacemos la analogía podría considerarse como un seminario en la universidad, como este seminario de colectivos inteligentes, como una pista, pero que es un núcleo de conocimientos que desarrollamos, que apoyé con la UIN, con la Universidad Intercultural Indígena del Cauca. Hicimos también unas investigaciones con ellos y para hacer la analogía, no quería hacerlo así, pero para entendernos, una materia de ellos se llamaba así, revitalización de la madre tierra, todo un conjunto de elementos, en vez de ponerle, qué sé yo, ecología. Entonces, eso se llamaba revitalización de la madre tierra, en un programa de formación a nivel universitario que tiene la Universidad Indígena Intercultural del Cauca, que es del CRI. Y forma parte precisamente de esta idea, ¿no? Que no es ni disciplinar, ni interdisciplinar, ni pluridisciplinar. Yo diría que es transdisciplinar, pasa que no hemos llegado todavía allá. Es transdisciplinar. Posiblemente en la aplicación, porque no tenemos los elementos como sociedad y porque aún en las comunidades indígenas que han luchado fuertemente, han hecho resistencia a ese pensamiento hegemónico, pero ese pensamiento hegemónico ha hecho mella de todas maneras y ha habido procesos de aculturación. Hoy en día, afortunadamente, se están reivindicando, reconstruyendo esos saberes. Desafortunadamente, se han perdido algunos por ese colonialismo intelectual que sufrimos. Si no, podríamos decir con certeza que son transdisciplinares, pero allá es un punto al que tendremos que llegar. Pero yo sí diría con certeza tu pregunta puntual que esas sabidurías, las de los antiguos, si eran transdisciplinares, las que hacemos ahora son un poco interdisciplinares y pues quisiera explicar por qué. Entonces pasemos a lo interdisciplinar, pues yo dándole para pasar aquí, no es allá, Erika, que me ayude. Entonces, sí, muy bien, muy al lugar lo que plantea Javier. Entonces, aquí llegamos a la interdisciplinaridad para Javier y para todos. Entonces, hay equipos, ¿no? Los participantes pertenecen a diferentes disciplinas, pero la integración comienza en el mismo proceso, en la formulación de un plan de acción, en la especificación de la contribución de cada miembro y cada uno trata de tener en cuenta los procedimientos y trabajos de los otros en vista a una meta común. Esta explicación ya les dije que esta la hemos traído desde Nicolescu, que a pesar de todos los aportes que hace Nicolescu y de plantearnos una visión divergente, un análisis detallado de las formas como se construye conocimiento desde lo individual hasta lo colectivo, ustedes aquí pueden establecer la diferencia. La disciplina usted la puede hacer individual si quiere, se dedica a un tema, pero los ejercicios ya posteriores, un poco en lo pluri, un poco más en lo multi, pero necesariamente en lo inter e imprescindiblemente en lo transdisciplinar, es un tema de equipos, de equipos. Aún con todos esos aportes, esta visión es desde el pensamiento occidental, que es donde se formó Nicolescu. La visión de los pueblos ancestrales es
inter y transdisciplinar intrínsecamente. Yo puse el ejemplo de algunos sabios, Da Vinci, el sabio Caldas, y seguramente habrá muchos otros, pero la sabiduría de aquellas personas que eran los guías espirituales y también políticos y sociales de los pueblos ancestrales, está mediada por la articulación de lo filosófico, lo ontológico y lo práctico. Claro, las estructuras que hicieron a nivel de ingeniería, por ejemplo, muchos de nuestros pueblos ancestrales tuvieron que ser a partir de conocimiento de las zonas, de los prácticos, pero también conocimientos de lo que hoy se conoce como ingeniería. En ese tiempo ese término no se utilizaba, pero para tratar de entenderlo desde nuestra perspectiva, desde nuestra estructura de pensamiento occidental, pues lo definimos así como conocimiento de ingeniería, pero era una ingeniería integrada a la naturaleza que a la vez rendía homenaje a las deidades espirituales y estaba en comunión integral con los entornos en donde se aplicaba de verdad ese concepto de sostenibilidad. Entonces, todos los aspectos constructivos de desarrollos tecnológicos de esos pueblos ancestrales tenían esa conexión, ¿no? Entonces, era un conocimiento integral, donde esas construcciones de tipo físico y que tenían utilidades que pueden ser unas pirámides, pueden ser unos acueductos, los atrapaaguas que tenían los incas a través de kilómetros y kilómetros de canales, acueductos para distribución de riego, o los caminos que unían el imperio, porque en el pasado hubo imperios también, recuerden lo que venía desde el Perú y se extendía hacia el sur a Chile y que se extendía hacia el norte y llegó prácticamente aquí en las fronteras entre Colombia y Ecuador. Esos caminos largos, esos pues no se construyeron solos, obras de ingeniería de ese pensamiento de nuestros pueblos ancestrales. Y seguramente Javier y sus compañeros, amigos que están allá en el Baupés nos podrán dar también ejemplos de otras manifestaciones de esos conocimientos interdisciplinarios. Aquí Barazá lo habla de un trabajo en equipo, desde esa, no puede desprenderse del todo desde ese pensamiento occidental, una aproximación complementaria a esto. Si pudiéramos hablar con Barasab Nicolescu, sería de sugerirle que complemente esas ideas con ese conocimiento inter y transdisciplinar que tenían, o que tienen, perdón, nuestros pueblos ancestrales, nuestras comunidades indígenas aquí en América y en otros lugares del mundo. Entonces, diríamos, Javier, que está ubicado aquí entre lo interdisciplinar, pero en muchos aspectos también entre lo transdisciplinar. Veamos de qué se trataba entonces lo transdisciplinar. Por aquí tengo unos dibujitos, creo que hice para... Ah, bueno, más adelante están unas gráficas que de pronto nos ayudan a entender mejor. Entonces, lo interdisciplinar atrás. Entonces, lo interdisciplinar tiene, vea, está inquieta, Erika. Más atrás, profe, No, más siguiente. adelante. Y ya, a ver, por acá, Explica. interdisciplinariedad. Ahí. Ahí, Ajá. listo. Lo interdisciplinar, uno de los objetivos que tiene es transferir sus métodos de una disciplina a otra. Por ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina conducen al tratamiento, a la aparición de nuevos tratamientos contra el cáncer. Por ejemplo, la radioterapia. La radioterapia o incluso algunos instrumentos construidos en los desarrollos de la física nuclear, como esos equipos de resonancia magnética. Son desarrollos de la física nuclear que tienen aplicaciones en la medicina. Entonces, transfieren métodos y resultados de una ciencia hacia otra. Entonces, ya es lo interdisciplinar. Siguiente, ahora sí. Entonces, ¿qué dice Nicolescu? Dice, la interdisciplina desborda las disciplinas, incluso contribuye al nacimiento de nuevas disciplinas. Sin embargo, sigue inscribiéndose entre los marcos y objetivos de la investigación disciplinaria.
Un ejemplo, la transferencia de los métodos matemáticos al estudio de los fenómenos meteorológicos engendra una nueva disciplina, la teoría del caos. Siguiente. Eso es, alguna vez les conté lo del señor Lorentz en el desarrollo de la, de las ciencias del clima y cómo las variaciones pequeñas en las condiciones iniciales de un sistema pues llegan y en la evolución del sistema en una unidad de tiempo pues se logran resultados totalmente diferentes. Y entonces llegamos a la transdisciplinariedad. Aquí sí está con E. Tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. A mi juicio, eso es el ejemplo más cercano, es el que nos planteaba Javier, ¿no? El conocimiento que podría haber tenido, por ejemplo, personas como el Taita Querubín, donde se reunía filosofía, espiritualidad, botánica, física, química, geografía, historia, pues muchas cosas. Se fundamenta en la noción de ir más allá de las disciplinas y aporta una metodología de indagación transdisciplinaria. Entonces, lo transdisciplinario en ese sentido es objeto, porque el conocimiento, la realidad es transdisciplinaria, pero es también método. Entonces, para abordar el conocimiento de ese objeto complejo, se aborda la transdisciplina, se recurre a eso. Como les digo, no se espera hoy en día que pues, una persona pueda saber de todo para lograr un ejercicio transdisciplinario ya en los niveles de especialización que hay en nuestra sociedad del conocimiento, pues la idea es construir equipos, ¿no? Transdisciplinarios. Entonces está construida por una completa integración teórica y práctica. Entonces aquí les da cierto escozor hablar de teoría y práctica, por eso desarrollaron este término teorética, una expresión que pretende trascender, ir más allá de la teoría por considerarla que esa teoría, desde esa perspectiva de esa dualidad, teoría práctica expresa unos desarrollos de pensamiento alejados de la posibilidad de ser utilizados en contextos reales. Entonces, la teorética es pensada más en ese desarrollo de teorías del pensamiento, pero desde el ejercicio de la práctica, ese conocimiento mediado por las palabras mágicas de significancia y de significancia y pertinencia y también mediados por la posibilidad del saber, que es ese conocimiento que se enseña. Siguiente. Yo les hablaba de la Carta de la Transdisciplinaridad, que fue el resultado del primer Congreso de Transdisciplinariedad Internacional de Transdisciplinariedad. Se iba a hacer el segundo congreso en el año, el tercero, perdón, el segundo ya se hizo por allá en los años 2000, el tercero se iba a realizar en México en el año 2022, pero no se pudo. Aspiraríamos que ojalá se pueda realizar en los próximos años, sería una maravilla. Entonces, la carta, ¿qué dice la Carta de la Transdisciplinariedad? Que no se rechaza la disciplinariedad, no se la rechaza, eso es importante, no solo es importante, sino necesario que los biólogos sigan estudiando biología, que los historiadores sigan estudiando historia, que los antropólogos se dediquen a su objeto de estudio, en fin. Se considera el enfoque transdisciplinario complementario al disciplinario. Cada disciplina aporta elementos para la comprensión de realidad. Aquí lo que se quiere no es que el físico diga la física es la madre de las ciencias, las demás son ciencias auxiliares, porque lo más importante es saber cómo funciona el universo. Ni que el biólogo diga no, todos los demás son ciencias auxiliares, porque no hay nada más importante que estudiar el fenómeno trascendental de la vida, que es el que estudia la biología y que puede ser más importante que la vida. Todos los demás me ayudan a mí a entender. No, yo el químico que llega y dice, lo más importante es entender la estructura de la materia, porque si no entiende la estructura de la materia, los demás ciencias me ayudan a mí. Aquí es entender que cada disciplina aporta elementos para la comprensión de la realidad y entender que desde una sola disciplina no podemos aspirar a tener un conocimiento de los fenómenos complejos del mundo, conocimiento integral. El artículo 3 de la Carta de la Transdisciplinariedad dice que la transdisciplinariedad hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí y nos ofrecen una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. Siguiente.
Entonces, el artículo 6 de esta carta hace una diferencia entre la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad, que es lo que hemos estado conversando. ¿Qué es lo que diferencia la transdisciplinaridad de estas otras palabrejas? Su multireferencialidad, su carácter multireferencial y su carácter multidimensional. Pero también hace una claridad. Lo que pasa es que lo transdisciplinar y especialmente los de la posmodernidad trataron de aferrarse a él para tratar de relativizar la ciencia, ¿no? Había muchos movimientos después que en una crítica que aún subsiste y hoy es más fuerte que nunca el proyecto de la modernidad. Y entonces desde la posmodernidad surgieron algunas, ¿cómo llamarlas? Algunas perspectivas muy relativistas que se alejaban del rigor científico, ¿no? Y, por ejemplo, había muchas tendencias New Age, ya se llamó en esa época, bueno, hasta ahora. Entonces, ¿cómo poner un ejemplo ahí para entender esto que quiero explicar? Por ejemplo, no se podía eh, confundir mm, algo que le pasó a un gran científico que tenemos en la Universidad de Nariño, a nuestro científico de la NASA. Está liderando la construcción de un observatorio astronómico que va a ser seguramente referente de toda Latinoamérica, el doctor Alberto Quijano Bodniza, que es el hijo de otro gran intelectual, que es el doctor Alberto Quijano Guerrero, que inclusive en honor al doctor Alberto Quijano Guerrero se le puso en honor a él su nombre a la Biblioteca General de la Universidad de Nariño. La Biblioteca General de la Universidad de Nariño se llama Alberto Quijano Guerrero, el padre de este personaje que les menciono, el doctor Alberto Quijano Bodniza, que es invitado permanentemente por NASA porque ha descubierto asteroides y cosas y tiene muchas investigaciones en el campo de la astronomía. Y entonces un programa de radio acá a nivel local, pues considerando la importancia de los aportes a nivel científico que hacía el doctor Quijano Bodniza, lo invitó, ¿no? A un programa de radio, creo que era de Caracol. No decimos el nombre del locutor para evitar problemas. Y entonces le dijo, estaba haciendo la introducción. Dijo, invitamos al gran astrólogo Alberto Quijano Bodniza. Y el doctor Quijano Bodniza, que se estaba sentando, pues se paró y se fue. Dijo, pues, ¿cómo así que el gran astrólogo? Si yo no tiro las cartas, no leo el tarot, no leo el concho del chocolate, ni el cigarrillo, ni nada de esas cosas. Yo soy un astrónomo. Entonces, esa época del New Age y de lo transdisciplinar que venía como una alternativa a esa visión disciplinar de la modernidad, se empezó a relativizar un poco y todo decían, no, esa no solo la ciencia, sino hay otras formas de conocer, sí, pero se fueron a un extremo. Bueno, es una línea muy delgada, ¿no? Alguno me podrá decir, no, que sí, que el tarot sí funciona, que estoy entrando en Acuario y saliendo de no sé qué, que saben decir y que eso pueda tener un sustento científico. Bueno, yo no les niego, pero hay diferencias entre pues la astronomía y la astrología. De pronto se me ocurre ese ejemplo, no sé si sea el más adecuado para definir el rigor que debe caracterizar a la transdisciplinaridad. Que aceptemos distintas formas de construir conocimiento es una cosa, pero esas formas, así sea en conexión espiritual, en diálogo con el espíritu de la selva, de la madre tierra, de lo que ustedes quieran, pero todo inclusive con rigor. Entonces, para el ejercicio de la transdisciplinaridad está la tolerancia, la apertura, pero el rigor también. Siguiente. Otra característica que establece diferencia entre la transdisciplinariedad y las otras es el esfuerzo de acceder a una visión de la realidad a través y más allá de las disciplinas, pero no intenta crear una nueva disciplina, no es una aspiración.
aunque no es que sea una aspiración neta de la interdisciplina, pero sí termina dando como resultado la creación de nuevas disciplinas en la interdisciplina, ¿no? La transdisciplina, no. Siguiente. Este es el dibujito que les dije que había hecho de pronto. Miren, la disciplina, de pronto lo entendemos mejor así con bolitas. Está la disciplina solita ahí, una sola área. En el cuadrante superior derecho, la multidisciplinariedad, áreas separadas abordando un problema. En la interdisciplinariedad, pues bueno, ahí interactúan, pero siempre pues en una sola área. Y en esta transdisciplina hay una unidad del conocimiento, una visión integral en el objeto y en los métodos, ¿no? Entonces, de todas dialogan, se comprometen y superan las barreras epistémicas. Siguiente. Este es el librito que les digo de Nicolescu, La transdisciplinaridad, manifiesto. ¿Qué dice Basarab? El desarrollo acelerado del enfoque transdisciplinario se acompañó naturalmente, como cualquier nuevo movimiento, de ideas del peligro de múltiples extravíos. Eso era lo que yo les mencionaba hace un rato, esa confusión, ¿no? De conceptos que deriva en llegar a unos puntos que no aspira a la transdisciplinaridad. El extravío comercial, el extravío en la búsqueda de nuevos medios de dominación del otro, o si no, simplemente del intento de verter la nada en el vacío por medio de la adopción de un eslogan vaciado de todo contenido. Entonces, esto se utilizó mucho cuando alguien quería descrestar y decía, no, pues vamos a trabajar transdisciplinariamente, pero no entendían en realidad todo el concepto, y la aspiración no era ni siquiera trabajar transdisciplinariamente porque no se entendía. A lo máximo era trabajar multi o pluridisciplinarmente. Entonces eso lo detectaron en su momento porque se utilizó el término sin conocerlo muy bien. No se profundizaba en las diferencias que existen en cada uno de los términos. Siguiente. Y yo creo que vamos a llegar por lo pronto hasta ahí con este cuadrito y vamos a continuar en la próxima clase. Entonces, la transdisciplinariedad se soporta en esas tres grandes columnas: en los niveles de realidad, en el principio del tercero incluido y en la complejidad, ¿no? Pero pues ya los explicaremos. Les dejo ahí la inquietud de ver de qué se trata esas tres columnas que soportan la transdisciplinariedad. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a alguna inquietud, pregunta, comentario para que podamos continuar el próximo martes. Muchas gracias, Amanda, Joana. Entonces, ¿qué dice Giovanni? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches, compañeritos. Sí, así de recomendación, de pronto para revisar la introducción del método 1, el espíritu del valle, es muy buen complemento, ¿no? Para todo lo que hemos conversado Sí, estos días. el libro de Edgar Morin, sí, El espíritu del valle. Sí, muchas gracias. Lo podemos conseguir y pasárselo a Erika para que lo comparta, Giovanni. Sí, ahora se lo comparto a la profe. Listo. Muchas gracias. Bien, que tengan buena noche. Los que puedan y quieran, los esperamos en la fiesta de la Facultad de Educación el viernes 7 de la noche. Allá nos encontramos, los que puedan ir. Y si no, pues nos vemos el próximo martes. Que descansen. Hasta luego. Chao. Profe, una preguntita. Muchas gracias.